Hola hermanos, qué gusto saludarles en esta ocasión a través de este medio y darle la bienvenida a su programa Creciendo en la Palabra, donde en esta ocasión estudiaremos la lección número 6 que lleva por título Guerreros de Oración, donde analizaremos diferentes personajes, su actitud y la respuesta ante esta oración. Así que quédate con nosotros, te invitamos a que nos mandes tus comentarios, nos pongas tus comentarios ahí en la caja y entonces también puedas compartir esta lección con aquellas personas a través de las redes que seguramente cuando lo miren será de gran bendición. Y en esta ocasión me acompaña mi compañero el pastor Elmer Casango. Pastor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Pastor Jorge, por la invitación para compartir con ustedes el mensaje. Nos alegra poder estar una vez más aquí y esperamos en Dios que el diálogo que podemos tener en esta ocasión resulte en bendición. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos miran en esta ocasión, esperando que Dios esté con cada uno de ustedes. Qué bendición poder mandar mensajes, ¿verdad? Así es. Y es importante entonces también mandarles saludos a las diferentes iglesias que componen nuestra asociación metropolitana. Son 23 distritos, de ellas también desprenden otras iglesias y queremos mandarles saludos a cada una de ellas, así también como a los hermanos que nos miran de diferentes partes del mundo y de la República también. Así que te invitamos para que sigas con nosotros. Y quiero compartir contigo lo que estaremos hablando a lo largo de esta lección. Vamos a desarrollar 3 puntos, que es la oración y el hombre, la oración y Dios, y también la oración y con mis semejantes, la oración con mis semejantes. Así que te invito a hacer una oración e inclinemos el rostro. Oremos. Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por esta lección tan maravillosa, Señor, que nos recuerda la importancia de estar en permanente comunión contigo. Bendícenos, danos de tu Espíritu Santo, pues lo pedimos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Te invitamos a seguir con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa Creciendo en la Palabra y vamos a comenzar a desarrollar esta lección tan maravillosa que nos presenta unos personajes con los cuales crecimos de repente, ¿no? En los ministerios infantiles nos cuentan la historia de Daniel, de Enoc en este caso, y Moisés. Y vamos a analizar, Elmer, esta lección desde la perspectiva de qué es lo que miraban, qué era lo que Daniel, por ejemplo, Enoc y Moisés sentían en su interior, que querían estar en comunión con Dios a través de la oración. Muy bien, este es un tema muy interesante, pastor, y como bien menciona, es de las historias que se aprenden creciendo. Recuerdo un cantito que justamente hace énfasis en que 3 veces oraba Daniel en el día. Bueno, llama mucho la atención que en la lección vimos algunos ejemplos de las oraciones que estos personajes elevaban. Y creo que antes de comenzar a mirar lo que ellos mencionan, vale la pena mencionar algo. La oración necesariamente implica comunión, una relación. De hecho, en la Biblia, la relación entre Dios y su pueblo tiene un nombre particular. En nuestra sociedad, por ejemplo, a la relación que hay entre 2 personas, un hombre y una mujer, que se juran amor eterno hasta que la muerte los separe, ¿cómo la llamamos? Matrimonio. Matrimonio. En la Biblia, la relación entre Dios y su pueblo se conoce como pacto. Esa es la relación que hay entre Dios y su pueblo, un pacto, una relación pactual. Como en toda relación, se espera que haya comunicación entre ambas partes, una interacción. Correcto. Entre el esposo y la esposa, entre Dios y su pueblo. No se espera que Dios sea el que haga todo, el que diga todo y el único que actúe. Se espera también que los seres humanos, de alguna forma también, respondan, nos dirijamos al Señor. Correcto. Y ese es precisamente el caso de la oración. La oración es una condición esencial para la respuesta divina. Solo se entiende correctamente la oración en el marco de esa relación de pacto.
Correcto. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, a Daniel que en medio de un momento de crisis ora a Dios pidiendo su ayuda en primer lugar. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios puede ayudarle. Es decir, Daniel estaba enfrentando una situación de crisis estresante, donde entendía, ¿verdad?, que el único que podía responder era Dios. Correcto. Pero entendía claramente, o sea, ante el problema que él tiene, él sabe que Dios tiene las características para resolver ese problema. Por eso cuando Dios responde, la oración final de Daniel, que es de gratitud, enuncia estas características. En Daniel 2, 20 al 23, Daniel dice: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel aquí reconoce que Dios tiene sabiduría, y en la oración anterior pide sabiduría. Entonces, correcto. tiene sentido la petición de Daniel porque sabe que su Dios puede darle aquello que él pide. En otras palabras, lo conoce. Así es. Y qué interesante, porque es como una relación entre un padre y un hijo, ¿no? Cuando el hijo confía en el padre, claramente ante un problema, ante una necesidad, va a recurrir a aquel que puede ayudarle. Y qué maravilloso es cuando nuestros hijos hacen eso, que ante una dificultad pueden acudir a nosotros. Y en este caso, Daniel, a través de esta oración, reconoce a Dios como esa fuente de sabiduría y poder, el que puede ayudar. Qué interesante, ¿no? Porque a veces acudimos a todo en nuestra humanidad, como bien dijiste, en esta relación pactual, a veces Dios hace su parte, pero nosotros como seres humanos, tristemente descuidamos esa relación, tal vez porque creemos que Dios está distante de nosotros. Y no solo que está distante, sino que posiblemente no conocemos a Dios lo suficiente. Pongámoslo de esta forma: tenemos un familiar enfermo, y aunque en la Biblia hay historias donde Jesús sana a los enfermos, como que pensamos, bueno, eso fue en el pasado, quizá ahora Dios ya no hace eso, y eso nos lleva a no orar. O sea, en ocasiones el impedimento es la concepción que tenemos de Dios. Correcto. Un Dios limitado, un Dios no tan poderoso, y si no es tan poderoso, pues ¿para qué orar, no? Y es algo que quiere enfatizar justamente la autora, ¿no? O sea, el concepto que tengamos de Dios es básico para poder entender todo lo que tiene que ver relacionado con Dios. Es correcto. Así que el caso de Daniel nos demuestra que la oración es un componente esencial entre la relación de Dios y su pueblo. Sin oración no hay relación. Ninguno de ustedes estaría con una persona en una relación romántica si la otra persona, por ejemplo, les dice: esta noche vamos a cenar, pero yo escojo dónde cenar, yo escojo qué comer, yo escojo cómo te vas vestida. No, eso no es una relación. Dios tampoco actúa de la misma forma. Es correcto. Él no actúa unilateralmente, espera que haya un intercambio, ¿no? Y la oración es ese componente esencial, pero tiene mucho que ver con cuánto conocemos a Dios y qué conocemos de Dios, porque de lo contrario, pues nuestra oración está limitada. Es correcto, y por ejemplo en el versículo 21 dice: Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, Daniel en esta oración pone bien claro quién es Dios para él en medio de todas las circunstancias. Tal vez por eso miramos que Daniel oraba 3 veces al día, porque entendía que en cada aspecto de su vida, recordemos que él estaba, tenía un cargo importante dentro del reino y tenía que estar tomando decisiones constantemente. Y este concepto que tenía de Dios claramente lo llevaba a volver a Dios a través de la oración y buscar y reconectar con Dios. Y eso tiene una implicación más. Donde no hay oración, tampoco hay respuesta divina. Jesús, por ejemplo, en Mateo dijo: pedid y os dará. y se os dará. Sí. Buscad y hallaréis. y hallaréis. Llamad y os abrirá. Quien no busca, pues no encuentra. Quien no pide, no recibe. Quien no toca, no se le abre. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7:14, el Señor le dice al pueblo, encontramos el versículo: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, pero esa primera palabra, sí, es una condición.
Claro, es En otras condicionante. palabras, si hay oración, hay respuesta divina. Si no hay oración, pues aunque el Señor quiera, no puede responder. Es correcto. Y en ese sentido, vamos a pasar al siguiente personaje que creo que también tiene mucha enseñanza, porque en el contexto en el cual se desarrolla Enoc, pues miramos que hay un asunto desafiante a nivel sociocultural. Hablamos en todos los sentidos. Había rivalidades, no había temor, es decir, había toda una serie de circunstancias desfavorables para el desarrollo espiritual, digamos en ese sentido, y Enoc justamente resalta en esa época, tan es así que dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios, ¿no? Ujú. ¿Qué actitud tan importante deberíamos tener nosotros ante estas circunstancias? La lección en esa parte claramente habla de no como aquel que practicaba lo que predicaba. En otras palabras, era coherente entre lo que decía y lo que vivía. Este también es un elemento esencial de la oración, porque la oración se entiende también en el contexto del conflicto cósmico, Correcto. en esa batalla que hay entre Cristo y Satanás. No debemos mirar la oración como esa lámpara que uno encuentra, que frota y el genio entonces te concede los deseos de tu corazón. Dios no actúa de esa forma. En este marco del conflicto cósmico existen ciertas reglas del juego, podríamos decirlo, más bien así lo determina un autor, ciertas reglas según las cuales Satanás está limitado en ciertas áreas, pero también Dios está limitado en ciertas áreas. No tanto porque no pueda hacer ciertas cosas, sino porque su carácter así lo determina. Por ejemplo, aunque Dios tiene poder para hacer que toda la humanidad doble sus rodillas y reconozca su soberanía, no lo hace. Está limitado en ese sentido al respetar la libertad de cada ser humano. Entonces, Correcto. existen ciertas reglas del juego. En la oración uno no puede esperar que cualquiera cosa que yo le pida a Dios, Él la tiene que hacer simplemente porque yo se la pedí. Así no funciona. Volviendo a 2 de Crónicas 7:14, el texto dice claramente, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, entonces yo responderé, sanaré la tierra, curaré sus heridas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros oramos, es necesario entender que también debemos adecuarnos al camino del Señor, porque de lo contrario, Dios no puede responder. Su respuesta, más bien, en lugar de beneficiarnos, nos causaría incomodidad. Cuando nada más buscamos orar por mero interés, porque queremos que Dios nos dé algo, y nuestra vida no está adecuada al camino del Señor, si Dios responde, esa respuesta sería incómoda para nosotros. Claro. En el caso de Enoc, no solamente era una vida de oración, sino una vida de congruencia. Practicaba lo que predicaba, en otras palabras, como ya se mencionó, caminaba con el Señor. Entonces Dios puede responder ahí, porque caminamos con el Señor. Pongámoslo de esta forma. Tengo un ser querido que está enfermo, convaleciente, y yo le oro al Señor mañana, tarde y noche para que el Señor pueda curarlo, para que el Señor pueda restaurarlo, y no lo hace. Quien no tiene su corazón en dirección al camino del Señor se va a sentir frustrado, decepcionado, incómodo, porque Dios no respondió a la oración. Pero quien ha puesto su corazón en el camino del Señor, aún esa aparente ausencia de respuesta, la entiende como la voluntad de Dios y la acepta y puede glorificar a Dios por ella. Entonces es importante el ejemplo de Enoc, adecuar nuestro corazón al camino del Señor para que nuestra oración, digamos, se convierta en una experiencia real. De lo contrario, solo vamos a encontrar frustración. Es correcto, y ahí es un terreno un poquito peligroso, apreciados hermanos, porque a veces nosotros distorsionamos el concepto o el carácter de Dios del que hablabas, pastor, porque hoy en día, por ejemplo, acá cada 28 de mes se dan cita en un templo a un santo, San Judas Tadeo, que le llaman.
La mayor de personas que se reúnen ahí son gente que de alguna manera le pide a San Judas que lo cuide en medio de una mala acción, ¿no? Vemos ahí gente que roba, gente que, pues, no sé, hay mucha gente, quiero decirlo de esa forma, que claramente hay gente que tiene su vida bien y que de alguna manera busca a este santo, ¿no? Y es interesante porque lo buscan, porque quieren que los cuiden en medio de una situación contraria a la voluntad de Dios. Y digo que es un terreno peligroso porque ahí es donde obra Satanás. Ahí es donde obra Satanás. Hay como un chiste cristiano donde un ladrón está a punto de entrar a robar una tienda, pero antes de hacerlo, en la esquina, ora y le dice al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo pueda robar esta tienda, al momento de salir a la calle no debe haber ningún policía. Y por la hora del día, cuando sale a la calle, no había ningún policía y él dice, esta es la voluntad de Dios. No, claramente que no. Y justamente eso es el terreno peligroso. Y lo que nos enseña precisamente no es eso, que es una conexión tal con Dios, que comprende cuál es su voluntad, que su vida está alineada con esa voluntad. Y entonces lo que va a pedir, lo que va a orar, la comunión que va a tener con Él, es el resultado de esta comunión que tiene con Dios. No es lo que yo quiero, entiende lo que Dios está pidiendo, ¿no? Y es bien interesante porque, pues, Enoc ahora está en el cielo, ¿no? Está en el cielo, ahí con Dios, y esto es algo importante. Claramente hoy, en nuestra condición pecaminosa, pues estamos todavía más alejados de esa relación con Dios, y para eso vino Cristo Jesús a morir por cada uno de nosotros, para abrir esos lazos con nuestro Dios. Pero, ¿sabe, pastor? Es interesante justo lo que estaba mencionando. Es cierto que en ocasiones nosotros pedimos mal, pero hay situaciones que por lógica uno esperaría que Dios actuara de cierta forma. La Biblia enseña que Dios desea lo mejor para nosotros. Es así. La Biblia también enseña que Dios tiene poder para hacer lo que es mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Okay. Y si Dios tiene todo esto, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, desea lo que es mejor para nosotros y tiene poder para hacer lo que es mejor para nosotros, ¿para qué orar? Si Correcto. Dios desea que una persona enferma pueda sanar, porque Él sabe que es lo mejor y tiene poder para hacerlo, ¿para qué orar? ¿No? Porque esa es una pregunta que surge. Y hay otras situaciones en nuestra vida que uno dice, pues un Dios bueno lo desearía y lo haría posible para nosotros. Entonces, ¿para qué orar? Si ya el Señor sabe eso, pero como decíamos hace un rato, tiene mucho que ver con la relación y con las reglas del juego. Aunque Dios desee lo mejor para nosotros, está limitado a cómo nosotros nos acercamos a pedirlo. Dicho de otra forma, la oración abre caminos para que Dios actúe de formas que de otra manera no podría. Es correcto. El Señor tiene el deseo de mantener una relación personal contigo y conmigo. Eso es lo que se está enfatizando. El Señor sabe que tenemos necesidades, por supuesto que sí. Sabe lo que necesitamos hacer también. Pero el Señor quiere que tengamos esa relación personal con Dios. Y yo, aunque el pastor menciona que es una regla del juego, yo más bien creo que efectivamente debe haber una comunión, y eso es lo que el Señor está queriendo establecer con cada uno de nosotros a través de la oración. Y es preciso, ¿no? Nosotros lo hacemos en nuestros hogares con nuestros hijos. Yo te voy a dar, esta es mi obligación para contigo, pero también yo espero respuesta. No podemos llevar al niño a la escuela, comprarle sus uniformes, sus útiles, y que el niño regrese con 5, con una calificación mala, ¿no? No, esperamos una respuesta. El Señor quiere mantener una relación personal contigo. Y entonces también viene el otro personaje que estamos analizando, y es, aunque Moisés, ¿verdad? En este caso la lección lo habla de diferente perspectiva, ¿no? Ahora vemos a un Moisés
consagrado a Dios completamente. Claramente desde una lectura distinta, ¿no? Porque Moisés fue educado como egipcio bajo todos sus lineamientos, creencias, idolatría y todo lo demás. Él creció en ese concepto, pero cuando entiende su llamado, ahora se consagra a Dios, se entrega por completo a Dios y tiene un encuentro personal con el Señor. Ujú. ¿Cómo se desarrolla este encuentro, pastor? Bueno, este encuentro se desarrolla cuando Moisés por fin conoce a Dios, ¿no? En la zarza ardiendo. Y es justo lo que habíamos mencionado desde hace tiempo. En el caso de Daniel, en el caso de Enoc y en el caso de Moisés, ambos personajes son ejemplos de oración porque a la par son personas que pudieron conocer a Dios de formas que nosotros quizá apenas comprendemos. Me refiero a Moisés fue aquel que le pidió al Señor, muéstrame tu gloria. Y aunque hoy nosotros en cierta medida también podemos contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús, Claro. pues la experiencia es diferente, ¿no? No estamos en la cima de un monte viendo nubes, oyendo relámpagos, en fin. Moisés entonces se convierte en un hombre de oración, pero el énfasis de la lección tiene que ver con esa característica de Moisés de interceder. En todo momento Moisés estaba intercediendo. Es cierto, tenía un pueblo muy terco también, por eso tenía que interceder tanto, pero entonces llama la atención la importancia de la oración intercesora. ¿Qué es la oración intercesora? Es orar no por uno mismo, sino por otra persona. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, eso es orar, la oración intercesora. Orar por alguien que no soy yo. En la Biblia se nos enseña también que la fidelidad o la infidelidad humanas pueden afectar el grado de influencia que el mal tiene en nuestro ambiente. Uh-huh. Porque los seres humanos no somos simplemente personas interactuando entre nosotros, sino que también, dice el apóstol Pablo, tenemos lucha contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 10, el ángel le hace ver a Daniel que detrás de ciertos seres humanos hay espíritus malignos moviéndose. Uh-huh. Y eso nos Aunque lleva, no queramos. Aunque no queramos. O sea, cuando nos apartamos de Dios, ahí permitimos que el enemigo la y influencia todos, del mal exacto, aumenta. correcto. Y eso sucede, por ejemplo, con ese familiar, ese hijo o ese hermano que está sumido en las drogas, o en el alcoholismo, o en cualquier otra adicción. Y que uno le dice que tiene que cambiar, uno le dice que tiene que mejorar y ya lo han llevado al anexo o a otro lugar y simple y sencillamente no se puede. No es que la persona tenga falta de disciplina, no es que la persona no le esté echando ganas a la vida, es que detrás de él, detrás de esa adicción, hay fuerzas enemigas ejerciendo control. Correcto. En ese contexto, la oración intercesora funge un papel importante porque la oración limita la influencia del mal. Cuando uno ora por otra persona, la influencia del mal en esa persona se ve limitada por la oración de uno. Esa persona quizá no puede orar, por lo que ya dijimos, está dominada por el enemigo, entonces no nace de él orar, pero si yo intercedo por él, Dios puede obrar. Aunque esa persona en el momento no lo decide o no lo siente, Dios puede obrar. La oración limita la influencia del mal. En el caso de Moisés vemos cómo él vez tras vez ora pidiendo por el pueblo. No solamente, aunque él ora pidiendo que Dios los perdone, no es nada más ese hecho, sino el hecho de que al perdonarlos, la influencia del enemigo se retrae y entonces Dios pueda obrar en el pueblo. Ese es el sentido de la oración de Moisés y eso debe enseñarnos algo importante a nosotros. Uh-huh. Orar por otras personas también nos edifica. Correcto. En el libro de Efesios, cuando encontramos la descripción de la armadura del cristiano en el capítulo 6, había notado, pastor, que se menciona la palabra de Dios como la espada, la fe como escudo, pero la oración no se le da ninguna contraparte. Únicamente Pablo dice, y oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, y agrega, por todos los santos y por mí. Porque él sabía, en su lucha como misionero, iba a enfrentar desafíos.
y a veces su fuerza no iba a ser suficiente, pero sabiendo que las demás personas estaban orando por él, la influencia del enemigo se iba a limitar. El apóstol Santiago también habla, la oración eficaz del justo puede mucho. Aprendamos a orar por las demás personas. Hay ocasiones, pastor, en que pues, uno no sabe qué decir en la oración. Y yo siempre doy este consejo. Si no sabes por qué orar, ora por los demás. Correcto. Si en esa noche realmente no sabes qué pedirle al Señor, comienza a recordar a tus hermanos de la iglesia o a tus familiares y ora por cada uno de ellos. La oración no siempre es por uno mismo, puede ser por otras personas y deberíamos practicar la oración intercesora. Sí, eso nos ayuda a sensibilizarnos también, como bien mencionó el pastor, nos ayuda a sensibilizarnos ante las necesidades de los demás y también nos permite enfocarnos en lo que Dios, porque cuando Dios obra de manera poderosa a través de la oración intercesora en la vida de otra persona, oigan hermanos, no hay otra cosa más que darle la gloria a nuestro Dios y decir el Señor sigue siendo tan real, tan presente en nuestra vida, pero tiene que ver precisamente con esta actitud que hemos visto de Enoc, de Moisés, de Daniel, de contemplar a Dios y ahora miran justamente a las demás personas en cuanto a la necesidad, la importancia. Daniel intercedió por un pueblo, Enoc seguramente también por su familia, dio un mensaje poderoso, ¿no? Moisés ahora, a pesar, por ejemplo, con Aarón, que se entregó en idolatría, a su hermana, que juzgaba constantemente su accionar como líder y todos esos aspectos que aún uno humanamente diría, no, María que se pierda, si María está ahí duro y dale, pues que se pierda ella, ya Señor, quítala. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud en cuestión con las personas, pero el mensaje aquí es contrario. Sí. Era tanto Moisés, esa relación con Dios, que Moisés no veía el defecto de María, simple y sencillamente veía a alguien con una gran necesidad de Dios y por lo tanto oraba. ¿Qué desafío tenemos? Y pastor, estamos llegando al final de esta lección, pero necesitamos mirar cómo es que la oración se manifiesta, ¿verdad? Ya hablamos de la oración intercesora y todo lo demás, pero ¿cómo es que la oración también se manifiesta en la intimidad? Vemos que la lección habla de la postura y qué reflejaba esta postura. Platicábamos detrás de cámara. De una ocasión me tocó mirar cómo una hermana, ¿verdad? Cuando oraba, se inclinaba totalmente hasta el piso, ¿no? Su frente tocaba con el piso. Lo hemos visto mucho esta imagen en los judíos, musulmanes. En su cultura esto tiene una connotación muy importante de humillación, de reconocer el poder, la grandeza de Dios. ¿Cómo pudiéramos hoy tratar de enfocar esto? Porque hay hermanos que levantan la mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En símbolo de recibir o la unción, que se le llama también, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros entenderlo para que no nos genere conflictos emocionales? Bueno, un principio claro, tanto en este como en algunos otros temas, es que en este caso la posición en la que oramos no determina la eficacia de nuestra oración, pero puede contribuir a que tengamos una experiencia de oración agradable. ¿Qué frase acabas de decir? Sí. O sea, no quiere decir que si nosotros nos arrodillamos o vamos hasta el suelo, quiere decir que entonces el Señor está obligado a escuchar esa oración, sí, ¿no? No. Mira qué frase tan poderosa. Pero sí puede contribuir a la experiencia personal. Correcto. De que ese momento de oración sea lo mejor. Es decir, si en la intimidad de mi hogar, en ese espacio que yo tengo dedicado para orar, la forma, veámoslo de esta manera, hay quienes disfrutan tanto de la oración que pueden estar mucho tiempo orando. Personas con problemas en las rodillas no van a poder estar tanto tiempo orando.
Mi abuelito es uno de ellos. Ok. ¿Qué hace él? Se sienta en su mecedora, cierra sus ojos y allí puede estar 30 minutos Wow. platicando con el Señor. Él encontró en sentarse en su mecedora una oportunidad para que su relación con Dios a través de la oración no se estropeara, porque si se arrodillaba, a los 5 minutos sí o sí tenía que levantarse. Correcto. Entonces, repito, la postura que tomamos para orar no determina la eficacia de nuestra oración, pero puede contribuir a que nuestra experiencia Correcto. sea plena. Si tú en la intimidad has encontrado que arrodillarte por las noches es la forma en la que te puedes concentrar, en la que los demás se dan cuenta de que estás orando, porque de repente pues solía pasar con mi madre. Ella se subía ya para acostarse. Yo iba a decirle algo, cuando abría la puerta y la veía arrodillada, yo sabía, está orando. Claro. Puede que alguien más diga, ya acostado, pues ahí oro. Entonces quizá uno cuando entra no se da cuenta de que está orando, parece que ya está dormido. Bueno, la intención es tomar una postura que de alguna forma te permite disfrutar de la oración. No que la estropee, no que la estorbe, no, es cierto que las posturas tienen cierto significado cultural, ¿no? El arrodillarse es una señal de reverencia. De solemnidad, de reconocer que Dios es el autor, pero también el estar de pie es como sentirte delante de la presencia de Dios, levantar las manos. Su servidor lo hace constantemente en la invocación, cuando tenemos el culto divino, porque estamos pidiendo una bendición a Dios. Entonces, vuelvo una vez más, la postura no determina si tu oración es válida o no, pero puede contribuir a que tengas una experiencia real. Así que en la intimidad de tu casa, toma la posición de rodillas, de pie, o si por necesidades de salud tienes que estar sentado, toma una posición que te permita orar sin interrupción. Correcto. Que tu cuerpo en ese momento no se convierta en en una limitante, sino que tú puedas estar allí platicando con el Señor ampliamente. Correcto. Y ahora, creo yo, y valdría la pena hacer estas dos observaciones muy importantes. Tu experiencia personal con Dios no tiene que ser la misma que la de mi compañero, ¿no? En este caso, el pastor tiene tal vez su lugar, su momento para orar, su manera de orar, ¿sí? Y yo tengo mi manera de orar porque es una experiencia, como vemos de diferentes personajes, es una experiencia personal que tienen con Dios, y la actitud que nosotros tomamos tiene mucho que ver con el conocimiento que tengamos de Dios. Entonces, seamos muy respetuosos en esa línea. Tu experiencia es muy distinta a la de los demás. No tiene que ser la misma. Claramente, en la iglesia, esta es la otra observación, en la iglesia es un culto colectivo donde todos participamos, y entonces ahí sí, ¿no? Nos arrodillamos en alguna parte del culto, nos levantamos, buscamos otra forma de orar, no sé, pero ahí participamos de manera colectiva. Pero que tu experiencia no sea influenciada ni se limite por la experiencia de otra persona, ¿no? Porque a veces solemos hacer, no, es que si tú no oras de rodillas, entonces el Señor, no, espérenme, no es así. Es una experiencia, como bien mencionaste, pastor, que tenemos con Dios, y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Es importante lo que usted menciona, pastor, hacer una diferencia entre la oración personal y la oración comunitaria. Las reglas que seguimos para la oración personal no son las mismas que para la oración comunitaria. ¿A qué nos referimos? En tu hogar tú puedes orar todo el tiempo que el Espíritu Santo disponga en tu corazón. Amén. Pero no puede ser así en la iglesia, porque hay personas que no pueden estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo arrodilladas. Hay niños pequeños que en cuestión de 2 minutos ya no pueden estar quietos. Correcto. Tienen que moverse. Entonces, hemos de ser sensibles a esas diferencias que hay. Otro ejemplo que posiblemente podríamos corregir es que cuando en la iglesia alguien está orando, hemos de dejar que esa persona ore. De repente nos vemos tentados a que mientras esa persona ora, nosotros también estamos orando, y entonces hay una multitud de voces y otra persona ya no sabe a cuál unirse, si a la del que está al lado de mí o a la del que está orando enfrente. Entonces, no, la oración comunitaria tiene unas reglas diferentes, pero que toma en cuenta que hay mucha gente ahí. Es correcto. La oración personal, como ya lo hemos dicho, es tu experiencia con Dios. La oración comunitaria es un poco diferente.
aunque en ambos sentidos la intención es acercarnos a Dios. Correcto. Pues pastor, hemos llegado al final de esta lección, apreciados hermanos, y nos da mucho gusto que ustedes nos hayan acompañado. Esperamos, ¿verdad?, que a través de todos estos comentarios usted pueda tener estas herramientas, esta comprensión de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuanto a la eficacia de la oración. Nos conecta con Dios, nos hace sensibles a las necesidades y nos motiva a unirnos a su voluntad. Así que, pastor, muchas gracias. No sé si quieras dar algún comentario a manera de conclusión o algún llamado, por ejemplo, pudiera ser. Pues yo creo que el llamado es el que Pablo hace en Efesios 6. Él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ya hablamos que también hay que interceder, pero esas dos expresiones creo que nos dan dos ideas básicas de cómo debe ser la oración personal. Uno, constante. Pablo dice, orando en todo tiempo. Número dos, con toda oración y súplica. En otras palabras, oración ferviente. La oración ferviente no es la que más dura. La oración ferviente es la más sincera. Correcto. Esa donde realmente, como dice Elena de White, abres tu corazón a Dios como a un amigo. Dos consejos: sé constante en tu oración y que tu oración sea ferviente, sincera, con el corazón abierto. Correcto. Pues muchas gracias, pastor, por acompañarnos en el repaso de esta lección tan importante, que aunque pareciera ya algo repetitivo en cuanto hablamos, pero creo que vale la pena recordar estos conceptos e ideas que seguramente serán de gran bendición. Así que te invitamos a seguir con nosotros en el repaso de la lección número 7, que seguramente también será de gran bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga.